Abro la hora con la periodista y escritora Anabel Hernández, quien mejor que ella también para interpretar lo que está ocurriendo. Ella que ya había adelantado mucho de lo que vive la tragicomedia mexicana en sus libros, en sus investigaciones. Ella había advertido esa, vamos a decirlo, mancuerna, ese negocio, esa complicidad que ha existido y que se venía generando desde el gobierno de Felipe Calderón. Hoy el abogado lo está consignando. ¿Cómo interpretarlo, estimada Anabel Hernández? Buenos días, te saludo con gusto. Hola Luis Alberto, ¿cómo estás? Buenos días a ti a tu auditorio. Igualmente, ¿cómo interpretar, Anabel Hernández, esta información que pudiera decirse es una estrategia legal para defenderse, pudiera decirse es una estrategia para negociar, porque primero se dijo que es el Chapo quien entregó los sobornos a Peña Nieto y a Calderón, pero ahora se dice que es a través del Mayo Zambada para lavarse las manos él e incrementar al Chapo, una dispersión de información. ¿Por dónde empezamos, Anabel? Bueno, empezamos diciendo que yo he venido narrando, Así es. denunciando todas estas corrupciones, todas estas complicidades entre el gobierno de México y el cártel de Sinaloa por décadas. Habrá que decir que estas conexiones no se limitan al gobierno de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, o se extienden muchos años atrás con Vicente Fox, Ernesto Cedillo, Carlos Salinas de Gortari, y muchos políticos, secretarios de la defensa, jefes policíacos como Genaro García Luna, y tantos gobernadores, senadores, diputados, empresarios, miembros de la Iglesia Católica, que en México han formado parte de estas redes de corrupción que han permitido que hombres como el Chapo Guzmán o como el Mayo Zambada puedan existir. Me parece que independientemente de si es o no una estrategia legal, me parece que lo que está haciendo el abogado de Chapo Guzmán es evidentemente un movimiento desesperado por finalmente encontrar una estrategia de dar a conocer por primera vez que sí, el Chapo, como yo lo he dicho desde hace años, sí, el Chapo Guzmán es un capo importante, pero no es el más importante ni es la pieza fundamental del cártel de Sinaloa. Para mí las piezas fundamentales, como lo he señalado, y por eso mi libro se llamaba Los Señores del Narco, no son el Chapo, no son solo el Mayo, son tantos otros políticos, como he mencionado, que están involucrados en este negocio criminal. Así que me parece que lo que estamos a la víspera, parece, en la antesala de lo que realmente puede ser por primera vez un juicio histórico de narcotráfico, donde no solo se dice si el Chapo Guzmán, si esos narcotraficantes, cuántos han matado, a cuántos han mutilado, a cuántos han violado, a cuántos han desaparecido, sino quiénes los han protegido y quiénes les han permitido acometer estos crímenes, porque igual es culpable el que los comete directamente que el que los protege para cometerlos. Entonces, ¿sí debemos de tomar en serio las declaraciones del abogado Anabel Hernández? Bueno, te estoy afirmando que sí, Sí. categóricamente sí, y el gobierno de Estados Unidos lo sabe. Parte del indictment, parte de la acusación criminal contra el Chapo Guzmán, parte de las acusaciones es que él ha sobornado a todos los niveles, así dice el indictment, en todos los niveles de gobierno, al gobierno de México y hoy en otras partes del mundo. Así que lo único que hizo ayer el abogado es ponerle nombre y apellido a algunas de estas personas que han recibido estos sobornos, pero no hay ninguna novedad realmente en eso, ni puede haber, ni se puede ser sorprendido el señor Felipe Calderón, ni se puede ser sorprendido el señor Enrique Peña Nieto, porque saben que esto ha sucedido y por desgracia hay personas que han muerto por saberlo. Recordemos cómo murió el general Mario Arturo Acosta Chaparro meses antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón, porque él había sido enviado directamente por Felipe Calderón para conversaciones, para negociaciones con el Chapo Guzmán. De acuerdo a personas cercanas al propio general, que me han confirmado esto, que piensan, están seguros que quien asesinó, quien ordenó la muerte del general Mario Arturo Acosta Chaparro en las calles de la Ciudad de México en el 2012 fue el propio gobierno de Felipe Calderón para silenciarlo porque era un testigo directo de estas negociaciones sucias que demostraban que no había tal guerra contra las drogas, sino el gobierno, como lo he dicho desde siempre, no está contra las drogas, no es una guerra contra las drogas, el gobierno es parte de este problema, no es parte de la solución, ni quien lo combate objetivamente. Esto, de alguna manera,
Anabel, como dices exactamente, con Calderón tal vez se hizo evidente por la guerra contra el narco fallida y que empezaste a documentar más y que de alguna manera tus obras han sido emblemáticas para entender lo que ocurrió en esos gobiernos, pero es una estructura exacto que alcanzaría todos los niveles y dices, no se pueden decir sorprendidos ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto, ya lo habías advertido tú misma. Esto quiere decir que también no podemos sorprendernos de que esto sea una estructura que abarque a gobiernos estatales y municipales, Anabel. Absolutamente. Estamos hablando, por ejemplo, del señor Miguel Ángel Yunes, que ahora es gobernador de Veracruz. Yo lo he mencionado desde hace muchos años. Él fue una de las personas que toleró, que soportó, que estuvo cómplice de la corrupción del Chapo Guzmán cuando él estuvo en la cárcel de Puente Grande. El señor Núñez, el señor Yúñez y otros integrantes de su gobierno. Ahora, muchos políticos actuales que hoy están en el poder, senadores que hoy están en el poder, saben que lo que ha dicho este abogado es cierto y supongo que ahora sí deben estar preocupados. A mí lo que me preocuparía más, Luis Alberto, es otra cosa. Es increíble como ayer este juicio del Chapo Guzmán fue suspendido cuando el abogado estaba hablando y haciendo estos señalamientos y aseveraciones. El día de ayer, mientras el abogado estaba haciendo esto, súbitamente el juicio del Chapo fue suspendido, el juez pidió que se retirara la sala, canceló el juicio durante el día de ayer y llamó la atención al abogado de que él no podía hacer estas acusaciones. Cuando estamos hablando que se supone que el sistema jurídico en Estados Unidos es mucho más abierto y real, estamos hablando, y como yo le he mencionado desde un principio, cuando el Chapo Guzmán fue extraditado, ¿quién quiere que el Chapo Guzmán hable? Bueno, ¿quieren que hable? Eso es lo que va a decir. Lo que ayer el abogado comenzó a hablar, a dar las pistas de todo lo que el Chapo puede hablar. ¿Quieren que hable? Bueno, ahí lo tienen. No quieren que hable, quieren que esto sea un circo. ¿Qué es que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México quieren realmente? Si quieren que hable el Chapo y que realmente pueda destruirse estas redes de corrupción, es el momento de hacerlo. A ver, eso es muy importante lo que estás diciendo. Se suspendió al escuchar los nombres de Calderón y Felipe Peña Nieto. Perdón, los nombres de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue suspendido. No se dejaron dar detalles, no se dejaron dar ningún tipo de narrativa que afectara más a la estructura mexicana, Anabel. Lo que ayer el abogado, hay que decirlo abiertamente, y es increíble cómo el señor Felipe Calderón se pone la camisa, ¿no? El abogado no mencionó curiosamente, textualmente, el nombre de Felipe Calderón. El abogado de defensa del Chapo Guzmán lo que dijo es que el cártel de Sinaloa había pagado millonarios sobornos al actual presidente, ese sí, claramente, Enrique Peña Nieto, y a expresidentes. Felipe Calderón se pone el saco porque le queda, supongo, y en automático dice, no, yo no fui, estas acusaciones son falsas, pero si uno ve lo que dijo literalmente el abogado, nunca mencionó nombres, nunca dijo nombres y apellidos, evidentemente algo más sabe el señor Calderón que inmediatamente se pone el saco porque le queda, supongo yo. Lo que sucedió es que cuando el abogado estaba dando todos estos argumentos, súbitamente se suspende la sesión del juicio del Chapo Guzmán. El juez dice, se suspende hasta próximo aviso y termina el juicio y quedó suspendida porque yo nunca había visto una cosa así. Los argumentos tanto de la Fiscalía como los argumentos de la parte de defensa al inicio de un juicio en Estados Unidos es una cosa casi sagrada en la ley de Estados Unidos. Y el jurado que está sentado ahí escuchando los argumentos de inicio de la parte acusadora y los argumentos de inicio de la parte de defensa. La parte acusadora, la Fiscalía, tuvo toda la oportunidad, todo el tiempo, estuvo hablando, estuvo diciendo, estuvo manifestando todas las acusaciones contra el Chapo Guzmán. Cuando llegó la parte de la defensa, del abogado del Chapo Guzmán, y empezó con estos argumentos muy fuertes, es ahí cuando se suspende el juicio. Supuestamente, el argumento público es que supuestamente dos de los jurados súbitamente se sintieron indispuestos de seguir participando en el juicio y dijeron que ya no querían participar. Supuestamente con este argumento es que ayer súbitamente se suspendió el juicio. Hasta ahora no estoy viendo, por ejemplo, en la hoja de calendario de la Corte Federal de Brooklyn, no se sabe, no es claro cuándo se va a reanudar, si se reanudará hoy o mañana, no es claro esto todavía. Bien, ¿qué sigue en esto entonces, Anabel? ¿Crees que se vayan a dar
detalles o ya con esta suspensión súbita, como narras, por la incomodidad que generó, por el impacto que genera, ¿crees que podamos ver detalles y más nombres, por ejemplo? ¿A qué tipo asistiríamos? Porque información, por lo que veo, sí hay, Anabel Hernández. Yo pienso que habrá que ver si al Chapo Guzmán y a su defensa le permiten decir estas cosas. Y ahí realmente estamos hablando que el sistema de justicia estadounidense está a prueba. Si realmente funciona, si realmente quieren que haya justicia, es verdad que el Chapo Guzmán debe ser juzgado por sus crímenes, sin duda alguna, él, sus cómplices, el Mayo Zambada, todos los demás, pero también es cierto que los otros cómplices del lado del poder, del lado de los políticos, del lado de los empresarios, también tienen que empezar a ser juzgados y llamados a juicio. Así que si verdaderamente la justicia del gobierno de Estados Unidos funciona, pues tendremos que ver que se le permita al Chapo Guzmán y a su defensa seguir con estos argumentos y presentar las pruebas, evidentemente. Exacto. A eso iba, porque se sostendrá, porque también me decía ahorita Rebeles, me decía Almazán, me decía otro especialista que pudiera ser una especie de negociación, esto, o Anabel Hernández, ¿tú lo ves así? ¿Que sea una especie de negociación para reducir pena, por ejemplo? ¿Se pudiera alcanzar? Yo yo hablo, yo no estoy descubriendo el hilo negro ahora. Son Claro. señalamientos que yo he hecho desde el 2010, mucho antes de que ningún reportero se atreviera siquiera a decirlo, a mencionarlo nombre por nombre, quienes eran los cómplices del Chapo Guzmán. Yo lo hice en su momento y el gobierno de Felipe Calderón quería asesinarme por esto. No hay que olvidarlo. Querían asesinarme por esto, asesinaron algunas fuentes de información mías, metieron a la cárcel a otros para intentar silenciar esta historia que hoy está estallando en la Corte Federal de Brooklyn. Yo no puedo especular si es un asunto de estrategia, porque en mi experiencia, lo que yo he conocido, por ejemplo, estuve muy cercana al juicio que nunca llegó, que nunca comenzó, al proceso judicial de Vicente Zambada Aniebla, al hijo del Mayo Zambada. Fui la primera reportera que publicó, que tuvo acceso a estos documentos donde había negociaciones entre la DEA y el cártel de Sinaloa, porque también es un poco lo que ayer insinúa y deja entrever el abogado del Chapo Guzmán, que estas corrupciones no solo estaban del lado del gobierno de México, sino también está acusando entre líneas al gobierno de Estados Unidos de haber protegido al cártel de Sinaloa. Entonces, estamos hablando de que yo creo que para una negociación, los tiempos de la negociación se agotaron. Habitualmente, ya cuando es seleccionado un jurado, es que todas las rutas de negociación no funcionaron. Yo no pienso que esto sea una especie de negociación. Pienso que no dejaron sin salida al Chapo Guzmán, y un Chapo Guzmán sin salida sí es muy peligroso porque tiene muchas cosas de las cuales hablar y muchas pruebas que no son. ¿Qué debe hacer el gobierno de López Obrador con esto, Anabel? Ya esto es un escándalo entonces a nivel internacional, como vemos. ¿Qué debiera hacer el gobierno mexicano, el próximo gobierno mexicano, Anabel Hernández? Bueno, yo pienso evidentemente que de antemano es una vergüenza que esto se esté ventilando en una corte de Estados Unidos y no en un juzgado en México, donde los mexicanos tengamos acceso, tengamos un sistema judicial capaz de hacer justicia. Esto ya es de por sí un escándalo. Demuestra un falimento, una ruptura, un quiebre, una inutilidad del sistema jurídico de justicia mexicano. Ahora, ¿qué debe hacer? Pues yo me pregunto qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador cuando hace unas semanas prometía amnistía para todos los políticos. Pues los políticos honestos, muchos políticos a los que él prometió amnistía, pues son estos. Son los presidentes, expresidentes que se han involucrado con el narco, exsecretarios de Estado, exsecretarios de la Defensa Nacional, exsecretarios de Seguridad Pública, gobernadores. Esos son los políticos. ¿Les va a dar amnistía después de este escándalo? Me parece que es imposible, y lo que al menos puede hacer el nuevo gobierno cuando inicie es comenzar a hacer investigaciones serias, pedir la colaboración de la justicia de Estados Unidos para comenzar a hacer investigaciones serias contra todos estos corresponsables de la masacre que ha ocurrido en México, que repito, no solo es responsable el Chapo Guzmán, no solo es responsable el Mayo Zambada, sino todos estos políticos, empresarios
y funcionarios públicos corruptos que los han protegido. Son tan culpables como el Chapo y el Mayo. Hacer entonces lo que se hizo en Colombia en su momento, o como dices, Anabel, allá en Colombia sí se investigaron a políticos, ¿no? Que empezaron a caer después de la caída o el medio del narcoterrorismo con Pablo Escobar. Aquí dices tú, sí es necesario abrir juicios contra expresidentes, contra políticos involucrados por el calado de la información, pues que se presenta otra vez, obvio, en Estados Unidos o fuera. Entonces, tú sí ves que la única forma de acabar con esto es que se imparta justicia y se abran juicios, Anabel Hernández. El verdadero combate al narcotráfico no solo implica meter a estos capos conocidos a la cárcel y procesarlos. El verdadero trabajo contra los carteles de la droga es confiscarles el dinero, meter a la cárcel a los banqueros que les ayudan, y empresarios que les ayudan a lavar el dinero, meter a la cárcel a los políticos y militares y realmente destruir toda esta red de corrupción. El problema no es el Chapo, lo he dicho siempre. El Chapo es simplemente una manifestación clara de un problema mucho más profundo. Es más peligrosa la circunstancia que permite que gente como el Chapo exista, el Chapo mismo. La circunstancia al entramado político, a eso te refieres, por el entramado político que permite que se mantenga intocable. El entramado político y económico, porque no olvidemos que hay muchos bancos, obvio, muchas empresas que están involucradas también en este negocio criminal, no solo los políticos. Totalmente. Pues veremos, estará a prueba también entonces no solo el gobierno de Estados Unidos, Anabel, sino el gobierno entrante mexicano también. Veremos hasta dónde va a prevalecer el Estado de Derecho y si se va a atrever a investigar a este entramado económico y político en el país. Anabel Hernández, no sé si quieras agregar algo más o que no te haya preguntado en este excelente análisis que nos acabas de hacer para Proyecto Puente. Solo quiero decir, de verdad querían que el Chapo Guzmán hablara. Pues ahora que empezó a hablar, que no lo silencien de ninguna manera y que le permitan hablar, decir y denunciar todo lo que tiene que hablar, decir y denunciar. Muy bien. Te agradezco mucho, Anabel, como siempre, un placer. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Anabel Hernández, escritora y periodista, obvio, la más documentada, de las más documentadas en el país para hablar de este tema. Hemos tenido voces de mucho nivel. A ver, falta Víctor Hugo Michel, incluso del Financiero, que le ha dado mucho seguimiento. Igual le podemos hablar o vamos a corte y volvemos con él. Entonces, sí, volvemos con él, volvemos con Víctor Hugo Michel para cerrar este bloque del Chapo Guzmán que se pone muy interesante, fuerte, contundente. Anabel Hernández, ya le escuchó usted, debe Andrés Manuel López Obrador investigar a políticos, el gobierno que viene, para deslindar responsabilidades y que dejen hablar al Chapo Guzmán, alguien que ha escrito mucho, ha documentado y ha denunciado todo lo que ocurre en torno al narcotráfico en México. Estamos desde Elba, Pabellón Reforma. Siga compartiendo la publicación en modo público.